iniciar con lo que es el manejo del paciente neurocrítico. Primero, ¿qué tenemos que conocer? Vean nada más este paciente. ¿Quiénes ha llegado a sus áreas de urgencias? Este tipo de pacientes son imágenes reales, son imágenes del hospital donde actualmente laboro, que es de trauma. Y si ustedes ven tan solo esta imagen, tomémosla como un aspecto educativo, vemos un paciente joven, en el cual llega por una lesión cerebral traumática, y esto fue por la base de un instrumento. ¿Qué se considera trauma? Es toda lesión externa que le ocasiona una fuerza, en este caso, un instrumento. ¿Okay? Y vean mi otro paciente, una lesión cerebral traumática también por un accidente automovilístico, en este caso por un accidente en moto, y nada más vean cómo está el cráneo. ¿Okay? Está multifragmentado. ¿Qué hacemos ahí en estas situaciones? ¿Cómo atendemos a estos pacientes? ¿Puede tener mejoría o no? Claro que sí. Puede tener o puede salir con las mínimas secuelas posibles, siempre y cuando nosotros tengamos un abordaje de manera inmediata. Vean, tan solo esto es un hospital del área de urgencias, el hospital de trauma, y ese es otro paciente con trauma craneoencefálico severo, ¿okay? Donde ya tiene exposición de lo que es la piel, ya tiene exposición de lo que es el cráneo, ya destruyó totalmente lo que son las meninges, y posiblemente ese paciente ya tiene lesión en la masa encefálica, por lo cual me va a producir a lo mejor edema cerebral, si no es que ya la hizo, y también hipertensión intracraneal. Y él les comentaba, no solo es la única, esto es lo más impactante del trauma, pero tenemos otras patologías, como por ejemplo, nosotros ayer tenemos que valorar imágenes. ¿Quién de ustedes, y espero que los estudiantes, ya con la nueva tecnología, y enfermería ya debe de basarse en eso, en lectura de imágenes, la ultrasonografía en enfermería ya no es totalmente médico? También como enfermeros tenemos que abordarnos, tenemos que saber esa instrumentación. ¿Para qué? Para basar nuestros cuidados enfermeros, ¿okay? Y tener un buen juicio crítico en ese aspecto. Ahora bien, ¿qué es lo que yo veo tan solo con esta imagen? Esta paciente o este paciente está ya teniendo edema cerebral, ¿okay? Por lo cual no veo ya, o veo una contracción ventricular. Entonces ese paciente tiene una lesión cerebral muy importante. Y vean tumores, accesos cerebrales, hidrocefalias, que son muy comunes, y todo esto implica, como les había comentado, a una lesión cerebral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que les acabo de comentar hace un momento atrás me invoca o me dice que es un daño primario, ¿okay? Desafortunadamente en neurología, en el daño primario ya no vamos a poder hacer nada. El daño hecho está, ¿okay? Pero una vez que llegue a mi hospital, y dependiendo de la patología que vaya a tener o que me presente, ahora sí, va a depender de mí, personal de enfermería, evitar lesiones secundarias, ¿okay? ¿Y cuáles son las lesiones secundarias o el daño secundario que pueda presentar mi paciente? Son múltiples. Pueden ser sistémicos o pueden ser metabólicos. ¿Okay? ¿Y qué puedo decir con eso? Pues bueno, que puede presentar edema cerebral, puede presentar hipertensión intracraneana, etcétera. Infinidad de cosas en cuestión al daño secundario. ¿Okay? ¿Y qué significa que si existe un daño secundario? Pues va a haber una alteración en los tres componentes que integran mi masa encefálica, que integran este gran órgano que es el cerebro. ¿Y qué es la masa encefálica? Lo que es el líquido cefalorraquídeo y lo que es la sangre. ¿Okay? Ahora bien, a partir de esto, ¿qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que nos han inculcado a los que nos dedicamos a la neurología? Que debemos de atender de manera inmediata, debemos de atender de manera oportuna, y que este cuidado, que esta intervención sea totalmente a tiempo, y para eso tenemos que tener conocimiento. Bien lo dice aquí, tiempo es cerebro. Si nos vamos a cardio, ¿qué es lo que dice? Tiempo es tejido, ¿no? Por cada minuto que pase, créanme que ese paciente puede marcar la diferencia. Entonces, cada vez que te toque atender un paciente neurológico,
Piensa bien que estás atendiendo a una persona y que esa persona es el sostén posiblemente de su casa, es una mamá, es un papá, y que entre más especializado sea tu cuidado, menos lesión secundaria va a tener. Muchas veces nos molestamos, ay, por boreado, por borracho, por alcohólico se fue a fracturar. Evitemos esos comentarios. ¿Okay? Es una persona que tuvo o se orilló por ciertas circunstancias que no somos jueces en ese aspecto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo intubamos a ese paciente y ahí lo dejamos. Hemos tenido pacientes neurocríticos, neurológicos intubados por semanas, por meses, hasta que fallecen. Y ojo con eso, el paciente intubado no es el más fácil de atender, es el más difícil, el de más compromiso que nosotros tenemos que poner en cuenta. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, ¿qué yo tengo que comentar? O primero tengo que saber, y eso también va para los estudiantes, porque puede ser pregunta de examen para especialidad, si es que quieren neurología o cuidados intensivos. ¿Qué requiero saber? Primero, que tu cerebro, mi cerebro, solamente pesa el 2% del peso corporal total. Y esto equivale aproximadamente de 1.2 a 1.5 kilogramos. Este cerebro es muy padre, es un órgano tan bonito, pero muy celoso, y que requiere de gasto cardíaco. ¿Quién me da el gasto cardíaco? El corazón con todo su sistema, ¿verdad? ¿Cuánto de gasto cardíaco necesita? Aproximadamente del 12 al 15% del gasto cardíaco. Este es un órgano muy celoso. En el dado caso disminuya ese gasto cardíaco, inmediatamente lo va a manifestar. ¿Y cómo lo va a manifestar? Posiblemente a lo mejor ustedes no desayunaron, posiblemente a lo mejor pasaron o se desvelaron, inmediatamente va a haber una disminución del flujo sanguíneo, por lo cual, si ustedes no tienen una actividad, ahora sí que les aumente ese flujo, o esas endorfinas, o esas hormonas, todo eso que implica que estemos despiertos, ustedes inmediatamente lo van a reflejar. ¿Cómo? Con somnolencia. Pasa lo mismo con el paciente. ¿Ok? Este paciente inmediatamente, cuando se ve disminuido el gasto cardíaco, se lo va a manifestar en qué aspecto. Primero te va a decir, señorita, me duele la cabeza. Posiblemente el paciente ya esté somnoliente. Y nuevamente, señorita, ya está muy ansioso, está muy inquieto y se empieza a agitar. Primeros datos de deterioro neurológico. En neurología, nunca esperes a tu paciente en primera instancia, cuando existe deterioro, que se empiecen a afectar los signos vitales. No. ¿Okay? El primer dato de deterioro neurológico es el estado de alerta, el estado de conciencia. Es decir, tu paciente puede iniciar inquieto, agitado, hasta iniciar con un deterioro del estado despierto como somnolencia, estupor o coma. ¿Okay? Ya posteriormente, cuando empieza con alteración hemodinámica, es porque la lesión secundaria ya está muy marcada. ¿Va? Entonces, en ese aspecto, consume el 20% del oxígeno total expirado. De todo el ciclo respiratorio que nosotros realizamos, el 20% se va al consumo de este. ¿Okay? ¿Y este para qué sirve? El 60% se va a hacer para hacer sinapsis y el otro 40% para hacer homeostasis cerebral. Eso es lo que tenemos que saber y eso es lo que tenemos que siempre traer de mente para mejorar nuestros cuidados. Otro, muy importante, tu cerebro solamente para que se mantenga energético como energía consume glucosa y la glucosa es el único sustrato energético que va a tener esta parte. ¿Por qué? Porque esta es la única sustancia que no va a atravesar la barrera macrocelular. ¿Cuánto consume aproximadamente? 10 miligramos por cada 100 gramos tejido minuto. ¿Okay? Entonces, una intervención de enfermería, ¿cuál va a ser en un paciente neurocrítico neurológico? Aparte de los signos vitales, toma de glucosa, toma de glucemia. No esperes a que te lo indique el médico. Es que tú ya sea parte de tu intervención. De hecho, nosotros en el Instituto de Neuro ya es parte de un signo vital. Toma glucemia. ¿Okay? Porque ahí nos podemos dar un dato de cómo está pasando el sustrato energético del paciente, cómo está la energía del metabolismo cerebral. Esto me va a ayudar a mantener que un buen flujo sanguíneo cerebral,
una buena perfusión cerebral y por ende la presión intracraneana va a estar normal. ¿De cuánto es el valor normal? De 7 a 15 milímetros de mercurio. ¿Okay? En un paciente neurocrítico le vamos a dar un chance, un compliance de hasta cuánto, 20 milímetros de mercurio, siempre y cuando tenga una afección ya neurocrítica como los ejemplos que les comenté hace un momento atrás. ¿Va? Esto me va a ayudar aquí a cuidar estos componentes que me integran este gran continente cerebral. ¿Okay? Vuelvo a comentar el parénquima cerebral, el flujo sanguíneo, tanto arterial como venoso, y el líquido cefalorraquídeo. Es la famosa teoría de Monro-Kelly. ¿La han escuchado? Esa teoría de Monro-Kelly me dice que mantiene hemodinámicamente estable el cerebro, pero cuando existe un cuarto o agente externo, ya empieza a haber afectación y hay que buscar el equilibrio y empieza a compensar estos componentes. ¿Quiénes empiezan a compensar en primer momento? El líquido cefalorraquídeo y el flujo sanguíneo. Pero el que no puede compensar, pero sí se puede desplazar, es el parénquima cerebral. Cuando ya no existe esa confianza o ese equilibrio entre el flujo y líquido, empieza a alterar lo que es la masa encefálica. Y la masa encefálica, como tal, ¿qué es lo que hace? Se empieza a desplazar. Se desplaza hasta llegar al momento de que nosotros denominamos como herniación cerebral. ¿Va? Ahora bien, ¿qué pasa si yo atiendo como los pacientes que les puse en un primer momento a esos pacientes sin saber qué onda con esto? Pues atiendo a mis pacientes de manera totalmente empírica. Es como si atendiéramos a un paciente con los ojos vendados. ¿Qué es lo que tengo que saber para el manejo del paciente neurológico? 1. Saber valorar, saber monitorizarlo y sobre todo saber las medidas de neuroprotección que va a requerir el paciente de acuerdo a la patología que se va a afectar. Y vean nada más, son pacientes totalmente neurocríticos y esto es lo ideal en un paciente. Pero díganme, ¿qué hospitales tienen toda la tecnología para poder atenderlos de esta manera? Ni neurología, donde están mis institutos, tengo toda esta instrumentación. A no ser que me vaya a un hospital ABC, a no ser que me vaya a un hospital Ángeles Pedregal, donde tienen toda esa instrumentación, o a la Marina, que la Marina es mi respeto para el Hospital Central Militar, ¿no? Tan solo Pemex también mi respeto, porque tienen todo el neuromonitoreo. Pero en ciertos hospitales públicos no contamos con eso. ¿Qué se requiere entonces? Mayor conocimiento tuyo en el proceso de la valoración clínica. Eso es muy importante. Recuerden que no hay mayor monitoreo que tu valoración. ¿Okay? ¿Cuál va a ser tu objetivo al momento de que tú intervengas en esos 3 aspectos? Bueno, una vez que exista la lesión cerebral, tu objetivo va a ser promover y preservar la perfusión cerebral, ¿va? Y por ende, evitar la lesión secundaria. ¿Y en qué momento o cómo voy a iniciar mi valoración? Siempre nos han enseñado en pregrado a hacer una valoración cefalocaudal, ¿verdad? Donde valoramos que desde el piojito hasta el honguito de la uña, ¿no? Tenemos que valorar íntegramente. Es una valoración cefalocaudal, pero en un paciente neurocrítico, neurotraumático, así de manera catastrófica, iniciamos primero con el ABCDE, ¿ok? Estos en un primer momento se ha enfocado al trauma, ahorita ya no es exclusivo del trauma, ya lo podemos utilizar en cualquier otra patología y más neurológica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son mis objetivos al valorar el ABC? Recuerden que la A es diarrea, B ventilación, C circulación, D déficit neurológico y C confort. Hay otras, por ejemplo, la TLS me dice agrega una X antes. ¿Y qué es esa X antes? Es control de hemorragia. Por ejemplo, en trauma, si yo veo que está sangrando, pues debo de controlar la hemorragia. ¿Okay? ¿Qué fármaco tengo que utilizar o tengo que tener en cuenta? Lo más común ahorita en trauma y el boom más específico, pues es el ácido tranexámico, ¿okay? Que se debe de colocar o administrar en menos de 3 horas. ¿Para qué? Para que tenga un efecto totalmente favorable en estos pacientes. Pero ¿cuáles van a ser mis objetivos? Una vez valorando esto, pues bueno, mi objetivo principal es prevenir la hipotensión posterior al daño, posteriormente prevenir o tratar la hipoxia,
prevenir o tratar la hipertensión intracraniana, evitar tratamiento que disminuya la presión perfusión cerebral y mantener glucemia y temperatura óptima. ¿Okay? Esta es nuestra valoración neurológica especializada. Una vez que nosotros realizamos la valoración neurológica, la valoración de primer inicio, tenemos que posteriormente, una vez que se estabilice, hacer valoración neurológica. ¿Y qué incluye la valoración neurológica? Valorar estado de conciencia, valorar pupilas, valorar los signos vitales, valorar también mis nervios craneales, mi función motora y mi función sensitiva. ¿Okay? ¿Lo han hecho? Compañeros que han tratado a estos pacientes neurológicos, ¿han afrontado o han visto este tipo de abordajes? Esta es la exploración neurológica. En un paciente neurológico normal, podríamos decir, nos tardamos esta exploración aproximadamente de 30 a 1 hora hasta 1 hora y media. ¿Pero creen que se requiere tanto tiempo para un paciente neurocrítico? No. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer esta valoración? Máximo 3 minutos. ¿Y se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Okay? Entonces, ¿cómo tengo que afrontarla? Pues primero que nada valorando el estado de conciencia, el estado de despierto. Valoremos entonces. ¿Cuántos estados de conciencia tenemos? Solamente 4. ¿Okay? Alerta, somnoliento, estupor y coma. Nada más. ¿Okay? ¿Cómo está tu estado de conciencia de tu paciente? ¿Está alerta? Pero si está alerta, está orientado en tiempo y espacio. Si no está orientado, pero está alerta, está obedeciendo fuerza motora completa, valora su función cognitiva. ¿Okay? ¿Cómo está razonando? ¿Cómo está la memoria a corto o largo plazo? ¿Cómo está su estado emocional del paciente? Eso es muy importante valorarlo. ¿Cómo están sus nopsias? ¿Cómo están sus praxias? ¿Cómo está el habla? ¿Cómo está el lenguaje? Porque puede estar alerta con alteración en la función cognitiva. Muy importante eso. No se vale poner estado de conciencia bajo efectos de sedación. Es un pecado en neurología. ¿Okay? O está sedado o está despierto. ¿Okay? Entonces, alerta es eso, orientado en tiempo y espacio. Somnoliento es aquel paciente que está con tendencia al sueño y que gracias a un estímulo verbal, Joseph despierta, o ¿cómo estás, Joseph? Despierta. Pero una vez que retire el estímulo verbal, ¿qué pasa? Se vuelve a dormir. Mucho cuidado porque es el primer dato de deterioro neurológico. ¿Okay? Posteriormente, estupor. ¿Cuántos tipos de estupor tenemos o se presentan en el paciente? Estupor totalmente profundo, superficial y profundo. ¿Y cuál es el superficial? Bueno, el estupor superficial se presenta gracias a que nosotros hacemos un tip doloroso, ¿ok? Que es lo que han visto a muchos médicos y enfermeros hacer este estímulo. No está mal, pero tampoco está bien. Lo ideal siempre es hacerlo en lo que son los deditos, con una pluma, con algo importante, para que se vea totalmente la respuesta motora. ¿Okay? Presionamos y ¿qué es lo que esperamos? Que el paciente responda. Cuando existe un estupor superficial, va a tener respuesta motora no coordinada. Nosotros le decimos torpe. ¿Okay? Y cuando es un estupor profundo, simplemente va a tener alteración o respuesta al estímulo totalmente hemodinámica. ¿Okay? Ahora bien, el último y el más delicado en neurología es el coma. ¿Y cuántos tipos de coma tenemos? Solamente 2. El metabólico y el estructural. El estructural es el que va a ser ocasionado por una lesión totalmente cerebral y el metabólico ocasionado por una lesión externa fuera del cerebro. ¿Okay? Un infarto me puede provocar un coma metabólico. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración en el flujo sanguíneo gastocárdico. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado y diferencias. Me van a decir, ¿y dónde está el farmacológico? Como tal, el farmacológico es inducido. A nadie lo quisiéramos tener sedado, ¿verdad? Y eso es principalmente, nosotros lo denominamos como neuroprotector. ¿Por qué? Porque no debemos de tener a mucho el paciente sedado, y más el neurológico. ¿Okay? Han cambiado mucho las vertientes en cuestión al manejo del paciente neurocrítico con su sedación. ¿Okay? Ahorita, entre menos sedado esté el paciente neurológico, mucho mejor para hacer mejor bien valorable lo que es la función neurológica de mi paciente. ¿Ah? De hecho, hasta la hipertensión intracraniana antes se decía 24-48 horas bien sedadito. Ahorita no.
Si ya vemos que ya el paciente está mejorando la hipertensión intracraniana, que ya no ha tenido fluctuaciones, inmediatamente hacer ventana neurológica, es decir, retiro de sedación. ¿Okay? Es muy importante. Lo que sí nos hemos enfocado mucho es a vigilar y control del dolor. ¿Okay? El dolor es una manifestación muy importante que me puede afectar totalmente a nivel vagal y que esta me aumente la presión o la hipertensión intracraniana. ¿Okay? Otro aspecto muy importante es complementar mi valoración con escalas, pero hay que saberlas utilizar. Una de ellas es la escala de coma de Glasgow. ¿Okay? Esa escala de coma de Glasgow no se valora toda junta, se tiene que valorar por apartados. ¿Qué valoramos? Tres cosas muy importantes. Respuesta ¿qué? Ocular, donde el mayor puntaje son 4, el mínimo es 1. Respuesta ¿qué? Verbal, donde mi mayor puntaje es 5 y mi menor puntaje es 1. Y mi respuesta motora, donde el mayor es 6 y el mínimo es 1. Tengo que valorarla por aparte, no se puede valorar toda junta. Porque entonces, mi paciente neurológico en respuesta verbal tiene 2 de 5. Mi respuesta motora tiene 4 de 6, ¿no? Y en eso pues ya me hace un total, donde la mayor parte es 15, que puede ser favorable o es favorable, y el menor, que desafortunadamente ya con una lesión bien marcada, es 3, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, complementar también otras valoraciones con el aspecto si es que está sedado ese paciente. Y tenemos infinidad de escalas. Aquí yo les traigo 2, con palma y lo que es también escalafón, ¿ok? Pupilas. Pupilas es muy importante y es un dato que debemos estar valorando constantemente del paciente, ¿ok? ¿Qué es la pupila? Es el orificio central del iris en la cual voy a valorar contracción y vasodilatación. Tres cosas muy importantes: forma, tamaño y respuesta en la luz es lo que voy a estar valorando en el paciente. En neurología, vuelvo a comentar, es un instrumento, es un signo vital. Nosotros en nuestras hojas de enfermería colocamos ahí cómo está la pupila, el tamaño y si hay respuesta o no hay respuesta en la luz. ¿Cuánto es el valor normal de una pupila? De 2 a 4, ¿ok? Términos medios 3. ¿Qué puedo encontrar de acuerdo al tamaño? Pues puedo encontrar midriasis mayor a 4, miosis menor a 2 y anisocoria, que es la diferencia pupilar de 1 milímetro entre una y otra, y es el primer dato de deterioro neurológico, la anisocoria. ¿Okay? Entonces, si veo que mi pupila está midriática, hay que ver, posiblemente sea por fármacos o por algún otro objeto o por una otra situación. Pero cuando ya está midriático y el paciente está comatoso y todo eso, ojo, ese paciente ya se está destruyendo de esta vida. ¿Okay? Cuando está miótica también puede ser por alguna afectación, una cirugía, algún tratamiento farmacológico, etc. Entonces tenemos que descartar, pero cuando existe anisocoria y no es posquirúrgica, ojo, hay que empezar a ver porque puede ser datos de hipertensión intracraniana. ¿Okay? Ahora bien, los reflejos en cuestión de los nervios craneales en el paciente neurocrítico dicen, es que yo no lo puedo valorar todo. No, en un paciente neurocrítico solamente valora lo que es el tercero, que es el oculomotor, lo que es el cuarto, lo que es el sexto, lo que es el séptimo, lo que es el quinto y lo que es el noveno décimo. Quiere decir pares bajos. ¿Y cuáles son? Son estos: reflejos pupilares, reflejos subculocefálicos, los reflejos corneales, ¿okay? Los movimientos faciales, cómo va a estar presente en esto, el reflejo nauseoso y tusígeno y el reflejo oculovestibular. Entonces, cuando ustedes me digan, ¿se pueden valorar los nervios craneales? Sí, ¿ok? Solamente estos, en las cuales me da o verifico cómo está la función central en mi paciente en cuestión a estos nervios craneales, ¿ok? Y algo muy importante, compañeros, en neurología, como les había dicho, los signos vitales los tomamos en un segundo momento, siempre y cuando el paciente no esté comprometido en estos, ¿ok? Porque cuando ya está comprometido es porque la lesión secundaria está bien marcada, ¿ok? ¿Qué es lo que me interesa más en el signo vital? Sí la saturación, sí la oxigenación, sí la frecuencia cardíaca y todo, pero más la respiración, ¿ok? ¿Y cuál principalmente? ¿Cómo es ese componente? ¿Cómo está respirando mi paciente? Porque puede estar respirando mi paciente por arriba de 92, 93, pero está con músculos accesorios. ¿Y qué es lo que dice el médico? Aguanta todavía. ¿Okay? ¿O qué es lo que dicen los compañeros? No digas nada porque ya lo vamos a intubar y tenemos que ir a desayunar. No, hombre, córrele porque ese paciente se va a parar. ¿Okay?
Entonces, mucho ojo con el patrón respiratorio. Cuando vean a sus pacientes con ya musculatura accesoria, con el uso de estos músculos, y veamos a ese paciente que ya está en esta condición, híjoles, es un paciente que ya tiene una lesión o un daño muy importante a nivel central, principalmente el tallo cerebral, el bulbo raquídeo, que es donde se originan estos centros respiratorios. ¿Okay? Ahora bien les comentaba el dolor. El dolor actualmente ya es como algo muy importante que nosotros tenemos que valorar, y hay mucho neuromonitoreo que ya me está valorando eso sin necesidad de escalas. Pero si yo no tengo eso, que es muy caro, tengo que valorar con escalas. Una de ellas es la sigmotra. Si está intubado, sigmotra. ¿Okay? Si no está intubado, está alerta, la famosa EVA, ¿no? La EVA, la escala visual análogo. Pero si está ya intubado, tan solo valoro con sigmotra. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué voy a estar checando? Pues inmediatamente su deterioro neurológico, la valoración, y ahora sí, atender el monitoreo. Esto es lo ideal en cuestión del monitoreo neurológico. Verificar cómo está la presión de mi paciente, la presión intracraniana, cómo está el flujo sanguíneo, cómo llega ese flujo sanguíneo a mi cerebro, cómo está la entrega de oxígeno, cómo está el metabolismo cerebral y cómo está la función cerebral. Y para eso necesito mucha instrumentación. Por ejemplo, la presión intracraniana en el gold estándar pues es colocar un catéter intraventricular con un monitoreo donde me valore que pues la presión y otra la onda. ¿Okay? Si yo veo el flujo sanguíneo, pues agarro un ultrasonido y le hago un Doppler para ver cómo está el flujo sanguíneo y cómo está llegando al cerebro. En la entrega de oxígeno, pues puedo valorarlo por medio de diferentes instrumentaciones. Uno de ellos es el famoso MIRS. ¿Okay? El metabolismo, pues puedo utilizar un monitor que nosotros tenemos, que es el famoso microdiálisis cerebral, y la función cerebral, pues el electroencefalograma. ¿Okay? Actualmente hay unos que no son tan invasivos o que nada más no se ve la parte cortical, como es el famoso BIS. ¿Okay? Y otra parte muy importante es la neuroprotección. ¿Cómo voy a iniciar mis medidas de neuroprotección? Actualmente hay diferentes mnemotecnias. ¿Okay? La famosa GOSCAP, que en un primer momento se utilizó para trauma, actualmente ya la podemos utilizar para cualquier otra circunstancia neurológica, y el famoso DEMANTLE, que ese es muy nuevo relativamente, donde ya me dice que tengo que estar vigilando la protección ventilatoria, y también vigilar los electrolitos, no nada más el sodio, sino todo lo que me implique un desequilibrio como el pH. ¿Okay? Entonces, esas son mis medidas de neuroprotección. Yo les podré decir cuáles hay que tener mayor cuidado sin necesidad de una intervención dependiente con el médico, sino dependiente, intervención de enfermería, es la temperatura. ¿Okay? La temperatura, mantener normo térmico mi paciente, normo glucémico mi paciente, que eso solamente se requiere ir a tomarle una glucosa, ir a tomarle la temperatura, normotensión de acuerdo al parámetro establecido con mi paciente, ¿okay? con mi médico, y eso ya voy a iniciar con mis medidas neuroprotectoras. Lo demás tenemos que basarnos con los objetivos médicos, son actividades codependientes. ¿Okay? Y pues ya finalizando, créanme que para que nosotros hagamos un buen manejo enfermero, un buen manejo de este tipo de pacientes con lesión cerebral, tenemos que cuidar sí nuestro cerebro, con todo lo que les acabo de mencionar, con medidas neuroprotectoras, con un buen cuidado. Tenemos una mnemotecnia del cuidado del paciente en estado crítico, no sé si lo han escuchado, el famoso Fast Food Beat. Entonces tenemos que basarnos a ellos también. Y lo importante también el neuromonitoreo. No hay mayor o mejor neuromonitoreo que tu valoración clínica, por eso me centré un poco más a esto. Y sobre todo también vigilar no nada más el cerebro, sino lo que es mi función renal, lo que es mi función cardiovascular y lo que también es mi función respiratoria. Créanme que con esto tenemos que siempre estar trabajando. Entonces, tenemos que, no nada más un paciente neurológico, ese paciente neurológico puede hacer deterioro en cualquier momento y afectar otros órganos. ¿Okay? Espero que les haya agradado esta intervención. Si tienen alguna duda, estamos a la orden. Como bien les comentaba, venimos de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, con su sede en México. Aquí tenemos una filial, por lo cual también nosotros hacemos eventos. Tenemos nuestro próximo Congreso Internacional de Enfermería Crítica, y este se va a llevar a cabo en León, Guanajuato, del 2 al 5 de octubre. ¿Okay?
Y si quieren tener un curso especializado en neurología, del 2 al 4 de mayo en el Instituto del Neuro vamos a organizar un curso neurocrítico de alta especialidad. ¿Okay? Les dejo el código QR donde tengo mi bibliografía y la pueden consultar, pueden descargar ese código QR y descargar varios archivos que tengo ahí en PDF, donde me habla del neuromonitoreo, donde me habla de la neuroprotección y también de algunas otras patologías y basarnos al cuidado. ¿Okay? Esa bibliografía está consultada en ese código QR. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención, estamos a la orden, cualquier circunstancia de la que tuviese.